Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Gorostiaga, soy el responsable del Departamento Médico de IFAS de Terra y soy experto en micoterapia y en fisiología integrativa. En el día de hoy quiero traeros una conferencia a este espacio, a estas jornadas de micoterapia. En primer lugar, quiero agradecer también el espacio y la dedicación a que nosotros podamos transmitir también todos los beneficios de la micoterapia aplicados en el campo de la salud humana. Como os decía, hoy traigo una importante conferencia que muchas veces pues, no se tiene en cuenta o no se considera en todos los criterios que hay que considerar a la hora de ofrecer una calidad de producto importante y a la hora de aplicar las evidencias clínicas en micoterapia, que sí que existen y son muchas, como veremos, en el ámbito de la salud. Como digo, esta es una conferencia que a priori el tema puede ser que no os atraiga directamente o os genere la atención, pero no lo subestiméis porque es un tema muy importante que hay que tener en cuenta, no solo en la prescripción del día a día y en la aplicación de la micoterapia, sino también en qué influencias tiene tanto los criterios de calidad del producto como la evidencia clínica aplicada en el ámbito de la salud. Este tema, como digo, está en la base de cualquier aplicación, de cualquier prescripción y es muy importante que conozcáis algunos de los aspectos que vamos a ver a continuación y que pueden marcar la diferencia entre una eficacia clínica demostrada y una aplicación que no tiene unos resultados esperados o que no producen los efectos adecuados en el paciente. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí vamos a ir desarrollando el tema y me gustaría decir de entrada que si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión al respecto de lo expuesto, al final de la presentación pondremos una dirección de correo electrónico al que podéis contactarnos y en la cual podéis consultarnos tanto cuestiones respecto de esta temática como de cualquier caso clínico que queráis consultarnos al departamento. ¿De acuerdo? Muy bien, pues sin más, bienvenidos y vamos ya directamente a entrar en el tema. Para ello es importante que primero conozcamos diferencias entre lo que son los nutracéuticos y los fármacos, los productos farmacéuticos. ¿Por qué? Porque en este caso nos va a dar unas claves importantes que vamos a tener en cuenta a la hora de la aplicación clínica. Voy a insistir en todo a lo largo de esta presentación en que cada uno de los puntos que vamos a ver en estas diapositivas van a influir de manera directa en la salud del paciente al que vosotros vais a desear tratar o que vais a atender en vuestra consulta clínica diaria. ¿Vale? Entonces, como decía, lo más importante es primero entender el contexto de qué es un nutracéutico, qué es un fármaco, qué diferencias hay entre ellos y por qué todo esto deriva en que es importante tener unos criterios de calidad muy exigentes en cualquiera de los productos nutracéuticos. Bien. Los nutracéuticos, como probablemente ya muchos conoceréis, son productos elaborados de una fuente natural que sirven como un suplemento alimenticio, pero que se aportan de manera que ofrezcan unas características terapéuticas interesantes para el paciente y para el profesional que los prescribe. En ese sentido, los nutracéuticos están en un contexto en el que se diferencia del producto farmacológico en varios puntos importantes. El primero es que el producto farmacéutico habitualmente es elaborado a través de una molécula en concreto aislada de la fuente original de donde proviene y establecida o propuesta en una concentración alta de esa molécula bioactiva en el formato bien sea de polvo, bien sea de cápsula, inhalado, bueno, las distintas formas galénicas y farmacéuticas que pueden contener. Esto tiene unas claves muy importantes que hay que tener en cuenta. La primera, cuando estamos trabajando con moléculas aisladas, cuando las sacamos del medio del cual las extraemos, esas moléculas ejercen una acción que no son exactamente las mismas que cuando las encontramos en su medio natural. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un fármaco con una molécula específica es aplicada a un organismo, esa molécula tiene su
componente activo terapéutico evidente, que por eso es la aplicación que se hace de esa molécula, pero también es muy habitual que esa molécula aislada genere efectos secundarios no deseados, ¿vale? Los famosos efectos secundarios de los fármacos. Esto no sucede, o por lo menos no tan a menudo, con los productos nutracéuticos, porque los productos nutracéuticos, sobre todo los que vienen a base de extractos o que vienen a base de concentrados de un producto íntegro, es decir, que no se aísla una molécula del producto, sino que se elabora a partir del mismo producto en sí, con todas las sustancias que ese producto ofrece, como puede ser en la micoterapia. Esto nos asegura que no tengamos esos efectos secundarios que sí producen las moléculas cuando están de forma aislada. ¿Esto por qué? Porque cuando estamos hablando de distintas biomoléculas activas, lo que sucede a nivel biológico es una sinergia que va a ayudar a equilibrar y a regular el organismo en distintos niveles. Es distinto a si esas mismas sustancias son, como digo, aisladas y aplicadas en concentraciones muy altas de esas sustancias. Ahí es donde normalmente se generan efectos secundarios no deseados, que eso es más propio de los productos farmacológicos. No de todos, pero de la gran mayoría sí. Entonces, este es uno de los puntos principales que hay que tener en cuenta. El segundo punto que hay que tener en cuenta en cuanto a la calidad, la eficacia y la exigencia que hay que tener es que los nutracéuticos, por lo menos a nivel de España, están considerados como productos alimenticios. ¿Esto qué quiere decir? Que el marco legal que los engloba, que tienen que pasar ciertos procesos y validez, ciertos procesos de validez y de validación del producto, son mucho menos exigentes que un fármaco. Un fármaco normalmente te va a exigir tener una concentración de más de un 90 y largos % de la molécula bioactiva en que quieres trabajar. En un suplemento no existe esa exigencia. Es decir, no te van a exigir que para un complemento alimenticio tengas un 90 y tantos % de ciertos componentes bioactivos, aunque sea un nutracéutico y quieras utilizarlo a nivel, digamos, terapéutico, propiamente dicho. El marco regulatorio de estos nutracéuticos es mucho menos exigente y, por tanto, hay mucho más margen de diferencia de calidad de producto entre unos laboratorios y otros. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que tengáis en cuenta que entonces esa calidad, esa concentración y por tanto la eficacia del producto queda en manos de la exigencia propia del laboratorio. Y en estos casos va a depender mucho del proceso de producción, de ciertos cuidados que hay que tener y de ciertas estandarizaciones que hay que seguir para alcanzar el óptimo nivel del producto que se quiere ofrecer, ¿vale? En este caso estamos hablando de micoterapia. Y como digo, todo esto tiene su implicación en la salud. Vamos a ir viendo distintos parámetros, distintas cuestiones que vais a tener que tener en cuenta, valga la redundancia, en los productos que vais a recomendar o a prescribir, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Por cuestiones tan sorprendentes, en este caso, lamentablemente, como estas. Esta lámina que tenéis aquí es una lámina que es una exposición de un estudio científico realizado en 2017, publicado por la revista Nature, que demostró, esto es en Estados Unidos, ¿vale? Pero es aplicable a todo el contexto en los distintos países. En esta misma revista Nature publicaron este estudio científico, como estoy diciendo, en el que se comprobó que de la cantidad en este caso eran 19 productos que se analizaron que decían que tenían reishi, únicamente en 5 de ellos consiguieron demostrar que hubiese realmente las sustancias bioactivas del propio reishi, véase pues los terpenos, los betaglucanos, etcétera, etcétera. Y en todo el restante, es decir, en más del 70% de todos los productos que se analizaron, se comprobó que no tenían esa concentración, ni siquiera tenían probablemente pues ese componente como es el reishi, que sí que se supone que venía en la etiqueta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos en problemas bastante serios porque esto repercute directamente en la salud. Como podéis entender de forma lógica, si estamos queriendo aportar
los beneficios del Reishi, del Ganoderma lucidum, en la salud de los pacientes y le damos un producto que ni siquiera tiene el Ganoderma lucidum, aunque sí está puesto en la etiqueta, pues estamos en un problema serio, como digo. Afortunadamente, llegar hasta ese extremo no es tan habitual, pero sí que es muy habitual tener distintos tipos de Reishi dentro de las distintas familias que pueda haber y que las concentraciones de esos principios bioactivos varíen, con lo cual estamos en un terreno que si el laboratorio no se exige tener esa calidad del producto elevada, esa calidad de la producción, pues realmente al finalizar el producto y otorgar el producto al organismo del paciente no sabemos realmente lo que se le está aportando. No sabemos cuánta cantidad de betaglucanos, cuánta cantidad de terpenos, cuánta cantidad de vitaminas, de minerales, etcétera, va a tener ese producto que nosotros le estamos dando. Ya no entro en cuestiones más burdas, por decirlo así, en cuanto a calidad propia, la materia propia del producto. Ahí en la diapositiva veis que en muchos casos se comprobó que era una harina de baja calidad, ya directamente el propio producto en sí, sino que quiero centrarme mucho más en la concentración del producto, porque vamos a ver que eso sí que tiene una implicación, muy importante en los procesos de tratamiento que vamos a realizar en nuestros pacientes. Entonces, dentro del contexto de la micoterapia, como ya conoceréis, y si no, pues vamos adelantando, tenemos varios puntos importantes. Uno de ellos es la forma galénica, la forma en la que se presentan los productos, en la que se elaboran. Hay distintos formatos. Para quienes no lo conozcan, se puede obtener en formato fresco, se puede obtener en formato de polvo, pero el más interesante a nuestro juicio siempre va a ser el extracto de hongos medicinales. ¿Por qué? Porque el extracto de hongos medicinales, gracias a las técnicas más innovadoras que tenemos hoy en día, pues nos permiten obtener un producto con una alta concentración, tanto en principios activos hidrosolubles como liposolubles. Esto nos va a aportar un beneficio importante en la administración de este tipo de sustancias, este tipo de productos, porque somos capaces de concentrar de 150 kilogramos de seta fresca, concentrarlos en 1 kilogramo de extracto. ¿Esto qué supone? Que vamos a facilitar la utilización de estos extractos, la administración de estos extractos al paciente. ¿Y esto qué implicación tiene? Que nos va a permitir alcanzar una dosis terapéutica con una baja cantidad de cápsulas, para decirlo de forma práctica. Y eso se traduce directamente en una menor tasa de abandono del tratamiento. Es habitual que cuando un tratamiento que tiene una persona le supone un coste elevado, le supone una cantidad de cápsulas, una incomodidad a la hora de tomarlo, pues haya una mayor tasa de abandono y al poco tiempo de seguir esa pauta, pues la acabe dejando por motivos diversos, ¿vale? Con los extractos conseguimos que sea una menor dosis, una cantidad menor de cápsulas que tenga que tomar, reducimos coste de tratamiento, pero no perdemos en cuanto a concentración de sustancias bioactivas. Y uno de los puntos fuertes e importantes es la estandarización de esas sustancias en niveles de beta-glucanos. Si recordáis en la primera diapositiva que os he mostrado, estábamos hablando de que a nivel farmacéutico lo que interesa es que se asegure una concentración importante de la sustancia bioactiva que se quiera trabajar, ¿vale? Pues con el extracto lo que conseguimos es la mayor concentración posible de las sustancias bioactivas al completo del hongo medicinal y lo más difícil de conseguir y lo que supone un beneficio mayor es que sea con una estandarización en concentración de esas sustancias bioactivas, ¿vale? Entonces, esto se consigue con un cuidado muy exquisito a la hora de la selección de los productos, la elaboración y la producción propiamente dicha, ¿vale? Entonces, quiero que veamos qué puntos tenéis que tener en cuenta a la hora de seleccionar un extracto a nivel de producto de micología, de micoterapia, perdón. Entonces, el primero y principal que yo recomendaría por encima de otros muchos es que el cultivo sea ecológico
íntegramente. ¿Por qué? Tener en cuenta una cosa, ¿sí? Yo siempre en otras conferencias, en otros momentos, también lo digo. Los hongos funcionan como esponjas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a absorber lo que el suelo donde nazcan, donde se reproduzcan, tenga. Esto quiere decir que organismos que estén cercanos, por ejemplo, a una carretera, que estén cercanos a un vertido de petróleo, por ejemplo, van a absorber todas las sustancias químicas del suelo, entre ellas los tóxicos que vienen derivados de las distintas zonas que he mencionado. ¿Vale? Y eso se reproduce a la máxima expresión con los hongos. Con las plantas ya pasa, pero con los hongos pasa con una intensidad mayor. Por tanto, es muy importante que todo el proceso y el cultivo de los hongos sean ecológicos. Y ojo, porque ecológicos no quiere decir que tenga solo la etiqueta verde, quiere decir que todo el proceso cumpla con unas normativas exigentes y que el sello, como veremos después, tenga la certificación, el código de certificación europeo debajo. ¿Vale? Eso no en todos los casos está y normalmente cuando no está el código debajo de el código de certificación ecológica debajo del sello, quiere decir que en realidad no tiene tal certificación. ¿Vale? Como segundo punto, por supuesto, como en toda elaboración, pues el cuidado de la preparación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en todo el proceso de secado, triturado, etcétera, etcétera, vamos a tener una gran repercusión en la concentración final. En IFAS de Terra, ya lo veremos ahora, trabajamos con cepas exclusivas y conocemos muy bien todo el proceso de producción. ¿Qué significa conocer muy bien todo el proceso de la producción del producto? Pues significa, en palabras claras, que somos conscientes de qué temperatura, de qué humedad, somos conscientes de en qué momento recoger el fruto, que nosotros lo conocemos como el carpóforo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo recolectar, por ejemplo, un raíz que decíamos antes en una fase más joven que en una fase más posterior. En la concentración de betaglucanos principalmente y terpenos es muy diferente cuando el hongo es joven que cuando ya tiene una vida un poco más larga. Y, por tanto, influye eso en el resultado final del producto. Cosas como cuestiones o características como esa podemos contar miles y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de la elaboración de los productos. ¿Vale? Lo mismo con la extracción, hay que tener un proceso de extractado muy especial. Nosotros tenemos un proceso muy interesante que en otro momento, no es ahora hablar de la producción como tal, pero en otro momento podemos hablar de las características del bioreactor, de cómo hacemos el extractado natural y bueno, todo lo que ello conlleva. Es un proceso que para quien nos pueda interesar es muy, muy valioso de conocer. Quizá lo más importante en todo esto es hacer los ensayos analíticos propios del producto. No todo el mundo lo hace, muchos lo hacen con, digamos, con el resultado final y no lo van haciendo las analíticas durante todo el proceso. Y eso es muchas veces un error porque no se tiene el control directo de todo el proceso, como estamos diciendo. Por tanto, importante hacer las analíticas para conocer también la concentración final del producto. Y después, también es importante que en el etiquetado venga indicado precisamente, como en todos los casos de alimentación y de otros productos, qué lleva exactamente el producto. Si es el extracto puro y ecológico del hongo o si además tiene otros complementos que veremos después también qué implicaciones tiene. ¿Vale? Como podéis entender, esto tiene un impacto directo sobre la salud de las personas que van a tomar los hongos, porque si no es un proceso ecológico y conlleva, por ejemplo, una cierta concentración de metales pesados porque el hongo está producido de manera inadecuada, pues vamos a estar generando ciertos tóxicos al organismo que va a tener que eliminar después. Por tanto, podemos tener un efecto contraproducente si no se tiene un buen control de todo el proceso. Entonces, como venimos diciendo desde el principio, tanto la calidad como la seguridad de los productos es imprescindible para la salud. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos esto y cómo se debería garantizar en todos los niveles? Con los sellos de certificación, que son certificaciones independientes y que en IFAS de Terra contamos con varios de ellos que vais a ver a continuación. ¿Vale? Como primera
característica, la primera cuestión importante es que nosotros siempre vamos a trabajar con cepas propias de hongos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que he dicho al inicio. Que nosotros hemos seleccionado cepas concretas, familias concretas de los hongos medicinales con los que trabajamos. Esto nos aporta un mayor conocimiento, un mayor análisis de qué propiedades terapéuticas tiene cada hongo y un mayor control del resultado final, porque si ya desde el principio conocemos cuáles son las cepas, ayudamos a la mejora de las siguientes generaciones de los hongos y trabajamos siempre con las familias más conocidas y más evidenciadas a nivel científico, pues los resultados siempre van a ser mucho más potentes, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es las cepas que trabajamos en IFAS de Terra siempre tenemos variedades que son autóctonas, son de la zona, de la tierra maravillosa gallega, pero también trabajamos con otras que son, digamos, a nivel europeo, ¿vale? Y que siempre vamos a estar trabajando con las de mayor calidad y mayor evidencia científica. Otro punto que se deriva de lo que hemos hablado anteriormente es la concentración. Cuando estamos hablando a nivel de terapia con productos nutracéuticos, uno de los factores más determinantes es la concentración, la dosis óptima del producto que hay que dar al paciente en concreto para llegar al resultado que deseamos. Y eso es todo un arte. Sí que es verdad que cuanto más estandarizado esté el producto, más fácil vamos a tener el hecho de prescribir ciertos productos con un resultado eficaz. También es importante entender que, como ya conoceréis en vuestra práctica clínica diaria, pues cada persona es un mundo y cada paciente necesita la dosis adecuada. Pero esto, imaginaos que cuando vosotros vais a dar un producto, los principios bioactivos sean diferentes de un lote o a otro del mismo producto. Eso es un problema bastante serio porque eso va a provocar que no conozcáis directamente qué le estáis aportando al paciente. Entonces, como cuestión importante al respecto es que en todos los productos de IFAS de Terra vamos a tener una concentración estandarizada de los principios bioactivos y eso es algo muy, muy importante que hay que tener siempre en cuenta, ¿vale? Por tanto, nos va a facilitar dar la dosis adecuada según los estudios científicos, que es lo que veremos un poquito más adelante. Otro de los puntos importantes, como digo, es el control del proceso. Y uno de los sellos que hay que tener en cuenta y que si está, pues es importante, es el proceso de secado RAW. ¿Qué significa el proceso de secado RAW? Verás, los productos, los hongos medicinales, tienen que llevar un proceso, antes de la molienda, un proceso de secado, del proceso de fresco al proceso de secado. Ese proceso de secado se tiene que hacer con un control de temperatura bastante estricto. ¿Por qué? Porque cuando los hongos medicinales son expuestos a temperaturas superiores a 40 grados en un proceso de secado, va a haber enlaces moleculares que se van a romper que van a provocar pérdidas de cualidades terapéuticas que no deseamos que se produzcan, ¿vale? Entonces es interesante contar con este sello RAW específicamente porque esto te asegura que todos los lotes, todos los productos se realizan con un proceso de secado a menor de 40 grados centígrados y que además en IFAS de Terra lo hacemos de manera 100% renovable, como lo estáis viendo ahí, directamente al sol, controlándolo en una cámara con la temperatura adecuada, ¿vale? Entonces, esto nos va a garantizar también esa misma concentración. Y si queremos ser mucho más exigentes, que en IFAS de Terra siempre apostamos por la máxima excelencia y calidad, vamos a tener que tener en cuenta este otro certificado que es el de calidad, seguridad y eficacia, el que se llama de buenas prácticas, que es muy difícil conseguirlo porque es una auditoría, digamos, de todo el proceso de producción con las máximas con los máximos estándares de calidad, sería la palabra, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué implicación tiene? Que los productos, en este caso de IFAS de Terra, están elaborados con los mismos estándares de calidad que los fármacos. Acordaros en la primera presentación, no es lo habitual, no se suele hacer y es muy difícil llegar a ese tipo de estandarización de la producción. Entonces, es muy importante también tener en cuenta este certificado que nos garantiza tener el producto estable
eficaz y con la concentración adecuada, como venimos hablando. Y por si esto fuera poco, bueno, pues otro de los puntos importantes que hay que tener en cuenta, en el famoso dicho de cuando vas a ejercer la medicina, el primer principio que tienes que tener en cuenta es no hacer daño al paciente, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta el producto que tengan los menores riesgos para el paciente. En este caso, también los productos son aptos para veganos y vegetarianos, no tienen interacción medicamentosa, que hablaremos a continuación, y son aptos para celíacos e intolerantes a la lactosa, porque están producidos de manera que no se incluye ni lactosa, ni se incluye gluten en todo el proceso, ni en el envasado, ni en la cápsula. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Parece una nimiedad, pero las personas que sois sensibles a nivel celíaco o a nivel de lactosa, sabéis bien de lo que estoy hablando, ¿vale? Entonces, es interesante poder ofrecer el producto con las máximas garantías y que lo podamos aportar al 100% de las personas. El único punto que hay que tener en cuenta a la hora de la recomendación de la micoterapia, como es lógico como cualquier otro producto, es si la persona tiene alergia a las setas o a los hongos propiamente dichos. En ese caso, evidentemente, no se pueden aportar, pero en cualquier otro de los casos sí, sea el caso que sea. Además, ya en esto lo vamos a pasar muy rápido, también en implicación de la salud a nivel macro, a nivel global, es que nos exigimos también que seamos sostenibles, de que la producción que nosotros hagamos tenga el menor impacto medioambiental posible para que no solo favorezcamos la salud de la persona que va a tomar el producto, sino que no hagamos, digamos, daño o no contribuyamos a la destrucción o al daño medioambiental, con lo cual eso indirectamente también favorece nuestra salud. Producción muy controlada y europea, como decíamos, la parte de certificación ecológica, acordaros lo que os decíamos del código del sello, dentro de todo este esfuerzo que nosotros estamos haciendo por ser cada vez más sostenibles, comentaros que hemos hecho el cambio y estamos en proceso de cambiar el envase de plástico a cristal, con todos los beneficios que también eso conlleva, no solo a medioambiental, sino a nivel de la propia salud. Y en todos, hasta el momento, todos los productos que hacíamos, siempre utilizamos papel, cartón sostenible, procedente de bosques sostenibles, reciclados, etc. ¿Vale? Entonces, hasta en esas cuestiones nos gusta tener esa presencia. Y como resultado de todo esto, pues da que tenemos una muy baja tasa de CO2 emitido, de huella de carbono, ¿vale? ¿Por qué? No sé si conocéis, pero si no, es muy interesante también que lo reviséis. También contamos con una filial, una empresa que es directamente forestal y que colaboramos entre IFAS de Terra propiamente con IFAS Foresta, que es la empresa, y que anualmente plantamos más de 80.000 árboles microrrizados. ¿Qué quiere decir microrrizados? Que utilizamos también el beneficio de la sinergia de los hongos medicinales en las plantas y en el contexto medioambiental, ¿vale? Que esto da para otra charla totalmente distinta, pero que también es muy, muy interesante tenerlo en cuenta. Entonces, gracias a toda esta suma de procesos y de mejoras constantes, pues estamos logrando ser cada vez más sostenibles y reduciendo cada vez más la huella de carbono. Pero bueno, de lo que más nos interesa, retomando el campo, es que en esa mejora constante también aprovechamos a comentar que mejoramos aún más la cápsula y que la cápsula es muy importante. ¿Por qué? Porque todo el proceso de elaboración del producto se tiene que dar unas condiciones muy exigentes, como estábamos diciendo, que deben garantizar la mejor conservación del producto, porque el extracto en polvo y en líquido, que son las dos, digamos, formas que más comercializadas al respecto, tienen que tener una atmósfera controlada que esté libre de oxígeno para que no se oxide el producto y no se estropee. Entonces, para eso hay que tener un muy buen control también de las cápsulas. En este caso, mejoramos aún más la cápsula, siguen siendo 100% vegetales, como venimos diciendo, para que sean
aptos para veganos y vegetarianos también, elaborado con agua purificada y con concentrado de zanahoria, en este caso violeta, que da un color bastante característico. Esto además tiene ciertos beneficios que en otro momento vemos, pero lo que quiero resaltar aquí es que la elaboración y la mejora de estas cápsulas hace que el sellado sea mucho más potente todavía, que haya mucha menos probabilidad de oxidación del producto y por tanto que llegue en las mejores condiciones posibles, dentro de que siempre hay que conservarlo pues como sería recomendable. ¿Vale? No exponerlo a temperaturas elevadas, cuidado con el almacenaje dentro de los, digamos, de las fechas de caducidad, bueno, todo este tipo de cuestiones que ya son más habituales en todos los productos. Entonces, haciendo una recopilación de todo lo que hemos hablado hasta ahora, es muy interesante tener en cuenta a la hora de decidirse por qué producto de micoterapia, pues aprovechar todas estas ventajas que ofrecen las certificaciones independientes y que, bueno, no todo el mundo pues, puede garantizar este tipo de procesos. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque, como habéis visto, el título de la conferencia es la implicación que tienen estos criterios de calidad en la salud humana. Y como venimos desarrollando en todo este tiempo que venimos hablando, pues ya podéis daros cuenta de que esos parámetros, esos criterios de calidad no tenidos en cuenta pueden no solo no aportar las cualidades beneficiosas del producto, sino también provocar daños que no queremos provocar en nuestros pacientes. Por tanto, antes de entrar en protocolos, antes de entrar en qué hongo utilizar para qué tipo de patología, en la base, aunque no se hable habitualmente y por eso queremos exponerlo aquí, en la base siempre va a estar que sea un producto de calidad y con una evidencia científica. ¿Por qué? Para redondear toda esta primera parte, porque buscamos siempre la estandarización en principios bioactivos. Esta es la clave. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque a la hora de elegir el producto es lo que nos va a dar la eficacia del tratamiento que estamos queriendo encontrar. Y esa estandarización en principios bioactivos, ahí tenéis una gráfica, una imagen de todos los componentes que se pueden encontrar. Hay muchos más, pero digamos esos serían los principales principios bioactivos con los que hay que trabajar. Como ya conoceréis, los principales son los betaglucanos, ¿vale? Y los terpenos. Pero hay otros muchos, estamos empezando a trabajar también con otras ramas de principios activos en la estandarización, porque, como os digo, todo el proceso que vamos elaborando de los productos nos están dando unas concentraciones específicas. Y para poneroslo lo más fácil posible, lo que tenéis que fijaros siempre a la hora de adquirir productos de micoterapia, en este caso, es encontrar algo parecido o igual, pero parecido a esto. ¿A qué me refiero? A que os especifiquen claramente el porcentaje o los miligramos de sustancias bioactivas del producto y que os garanticen que va a ser siempre la misma concentración o lo más parecido posible. ¿Vale? Siempre que estamos hablando de productos naturales, hablamos de muchos factores que entran en cuenta, tanto ambientales como de producción. Y esto es lo que os tienen y os tenemos que garantizar. Que dentro de la cápsula, en este caso de Micorrey, que sería el extracto 100% ecológico de Reishi, tengamos la cantidad específica, en este caso son casi 500 miligramos de extracto, ¿vale? Y dentro de esos 500 miligramos, con 2 cápsulas, tengamos toda esa cantidad de miligramos de polisacáridos, de terpenos, de triterpenos, ¿vale? Y toda una serie de complementos que acompañan a toda esta sinergia de principios bioactivos. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora veremos en los estudios científicos, en las evidencias científicas, que siempre van a estar marcando dosis terapéuticas para el estudio en concreto. ¿Vale? Entonces, muy importante fijaros siempre en este tipo de gráficas, en este tipo de datos, para que los resultados sean los más óptimos posibles. Y luego hay otro punto muy importante que es las formas galénicas. ¿Qué significa?
La forma de presentación del producto. Como veníamos hablando, normalmente lo más óptimo es trabajar con extractos, pero el extracto puede estar en polvo seco o puede estar en líquido. También hay otras fórmulas, otras formas de presentarlo, que es en microgránulos. Hay algunos productos. Bueno, todo esto tiene su implicación en la salud humana, como estamos viendo, y esto en concreto más todavía. Vamos a retroceder un poquito y a explicar qué significa todo esto del proceso de las formas galénicas y el proceso de absorción. Bien, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando trabajamos con micoterapia específicamente, uno de los principales componentes bioactivos, como ya conocéis, son los beta-glucanos. Los beta-glucanos son beta-glucanos y glicoproteínas, son los dos principales. Son unas moléculas que tienen estos productos, estos hongos medicinales, y que por lo general suele haber cierta resistencia a la absorción. ¿Por qué? Porque son moléculas que son bastante grandes a nivel de tamaño propiamente dicho, y que hay que hacer todo lo posible para ayudar a la correcta absorción de estas moléculas. Por ello, se suelen dar una serie de recomendaciones que veremos a continuación, como por ejemplo tomarla siempre con el estómago vacío, en ayunas o fuera de comidas, o tomarlo con vitamina C o con mucha agua. ¿Por qué es esto? Porque si ya de por sí se ofrece cierta resistencia a la hora de absorberse el producto, si le ponemos mucha más resistencia, como por ejemplo en un formato de liberación lenta, va a ser más complicado la absorción y por tanto nos va a dar como resultado una menor efectividad porque no se absorbe tanto producto, ¿vale? Entonces, lo más recomendable desde nuestro criterio siempre va a ser o en formato polvo o en formato líquido. Si le ponemos más caparazones al producto, va a ser más difícil esa absorción después. Entonces, hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Especialmente cuando estos vienen acompañados de productos de fitoterapia. Ese es otro de los puntos importantes. En estudios científicos se está viendo que, sobre todo en procesos oncológicos, en tratamientos oncológicos, hay ciertos productos de fitoterapia que son contraproducentes con respecto a la quimioterapia, a los tratamientos convencionales de quimioterapia. Es decir, o que pueden restarle eficacia o que pueden interferir de algún modo en la quimioterapia. Con los hongos medicinales no pasa eso, pero sí con algunos tipos de extractos de fitoterapia de plantas, ¿vale? Entonces, hay que tener mucha precaución con las combinaciones de fitoterapia, micoterapia y, en este caso, con la terapia química a nivel oncológico, ¿vale? Entonces, ese es otro de los puntos importantes. Hay que tener en cuenta, entonces, que hay que favorecer al máximo posible y para eso solemos recomendar que se tomen con vitamina C, ¿okay? También en estudios científicos que luego veremos de qué se tratan también. El aporte de vitamina C hace que aumente la eficacia de tratamiento aproximadamente en un 25-30%, ¿vale? Con lo cual es muy importante tenerlo en cuenta y que con esas recomendaciones que estamos viendo en pantalla pues se aporten para obtener el máximo beneficio posible de todo el proceso y de todo el tratamiento. Muy bien. Todo esto no nos lo inventamos porque sí, sino que nosotros en IFAS de Terra nos basamos mucho en la evidencia clínica demostrada, ¿vale? Y en la evidencia clínica demostrada en micoterapia, porque hay muchísimas publicaciones y estudios científicos, evidencia científica médica que podéis encontrar en micoterapia en sitios como PubMed, Cochrane, otras bases de datos, ¿vale? Y siempre por dar unas nociones básicas, fijaros que siempre sean revisiones sistemáticas, metaanálisis, digamos, sería lo que está arriba, y si vas bajando niveles, digamos que tendrían menor peso en cuanto a evidencia científica, ¿vale? Siempre va a ser mucho más interesante encontrar revisiones clínicas de miles de casos o de cientos de estudios científicos que un estudio in vitro de algo concreto, ¿vale? Por tanto, si no encontramos aún
metaanálisis o revisiones sistemáticas, bueno, tratar en lo posible de encontrar estudios clínicos, ¿vale? Sería otro de los puntos fuertes. Y en ese caso, nosotros estamos en constante adaptación, en constante investigación, no solo de revisión de estudios externos a nosotros, sino de estudios internos. Como por ejemplo, que posiblemente si nos conocéis ya nos hayáis oído hablar alguna vez. Es un estudio que realizó una fundación externa a nosotros, que es la Fundación Medina, pero realizado con nuestros productos, nuestros extractos en exclusiva. ¿Y cuál era el objeto de este estudio? Bueno, pues el determinar si los extractos de IFAS de Terra interferían o no con la quimioterapia o con los medicamentos habitualmente utilizados en tratamientos oncológicos. El resultado de todo este estudio, que si lo queréis podéis contactarnos y os lo podemos facilitar, es que existe una muy baja interacción del producto, prácticamente nula, con los citocromos hepáticos encargados de la metabolización de los fármacos. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos de IFAS de Terra utilizan unas rutas totalmente distintas y que no interfieren en absoluto con la quimioterapia habitual. ¿Vale? Por tanto, su utilización es totalmente segura, incluso en pacientes que están recibiendo tratamiento con inmunoterapia o inmunodepresor, incluso. ¿Vale? Entonces, nos gusta garantizar la máxima seguridad tanto en el tratamiento como en la producción y en el resultado, ¿vale? En la eficacia. Como digo, dentro de IFAS de Terra siempre estamos apostando por las líneas de investigación más innovadoras, no solo actualizándonos en cuanto a las publicaciones más recientes, sino generando nosotros nuevas líneas, como por ejemplo en cáncer, en enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, autoinmunes. Hay otras muchas, pero digamos en este momento nos estamos centrando mucho en esta parte. ¿Por qué? Porque como ya habréis escuchado seguramente en estas conferencias o en otras que hayáis podido interesar del tema, los hongos medicinales tienen un campo muy rico y muy interesante en cáncer, muy interesante también en enfermedades neurodegenerativas con la melena de león, con el micoleo, y también en el campo autoinmune. ¿Vale? En el campo autoinmune, como ya sabréis, es una de las principales aplicaciones que tenemos de los hongos medicinales, ya que siempre van a ser moduladores del sistema inmunitario. Esto tiene que quedar muy claro. Cuando nosotros estamos aportando hongos medicinales, lo que estamos es modulando, ¿vale? Por tanto, esto quiere decir que puede regular a la alza o a la baja las acciones y la actividad del sistema inmunitario y de las células implicadas al respecto, ¿vale? Entonces, esto también aporta mucha tranquilidad y mucha seguridad, porque incluso hay estudios, ahora no los voy a poner, pero hay estudios que demuestran su uso beneficioso en pacientes con un órgano trasplantado, a nivel renal, por ejemplo, hay uno en concreto con Cordyceps. ¿Vale? Entonces, su uso es muy seguro siempre y cuando el producto sea, digamos, con un extracto puro y ecológico del hongo determinado o de una sinergia de hongos. ¿Vale? Y como os decía, dentro de estas líneas de investigación, pues esta es una muestra simplemente del pipeline de estos años en los que estamos y de los años venideros, ¿vale? Que esto que veis aquí simplemente son estudios científicos clínicos que estamos desarrollando o que vamos a desarrollar con entidades muy potentes, como por ejemplo hospitales de distintos lugares a nivel nacional, con distintos profesionales especializados en cada área, ¿vale? Destacar sobre todo el que ya estamos llevando a cabo de cáncer colorectal, que es muy importante con Mycodigest, después el de cáncer de mama también con el microinmunomama. Todo esto lo podéis encontrar en nuestra web, pero simplemente quiero hacer referencia a que constantemente nos estamos basando en la evidencia científica para luego deciros, mira, según nuestro criterio y nuestra experiencia, el protocolo para esta patología es tal y la dosis es esta exacta, ni más ni menos, hay que adaptarla al paciente, pero es esta la dosis que solemos recomendar. ¿Por qué? Porque nos basamos en estudios como estos que os voy a mostrar, no vamos a entrar directamente en el estudio en sí, pero sí que quiero que veáis en un campo tan complejo como es el oncológico, la cantidad de evidencia científica y lo más importante que vamos a ver un poquito más adelante y ya con esto vamos a ir concluyendo. En estos casos, por ejemplo, este estudio es un estudio publicado en Cochrane
que son una revisión de la aplicación del Ganoderma lucidum, del reishi, en pacientes oncológicos, en más de 373 casos estudiados, y en los que todo se comprobó que junto con el tratamiento indicado, el Ganoderma lucidum consiguió mejorar notablemente la calidad de vida de los pacientes e incluso en muchos casos mejorar la función de su sistema inmunitario, ¿vale? De las células NK y bueno, otra serie de procesos que se miden en este estudio. ¿Por qué os muestro este tipo de estudios? Porque me interesa que conozcáis los estudios de mayor peso y mayor evidencia científica. En este caso siempre o revisiones clínicas, ¿vale? O metaanálisis. Que en este caso, como decía, pues es el que os estaba mostrando. Por poner más ejemplos, también con el PSK. El PSK es una sustancia, un principio bioactivo directamente del Coriolus, ¿vale? Que también se ha publicado estudios, un metaanálisis muy potente en el que se vio que la tasa de supervivencia mejoraba notablemente en pacientes que tomaban únicamente quimioterapia o mejoraban mucho los que tomaban quimioterapia con el PSK, ¿vale? Con el Coriolus versicolor. Entonces, son apoyos científicos muy importantes para conocer no solo el efecto positivo que ya sabemos que tiene, sino también la dosis específica. No solo son con hongos puntuales, sino con todos los que trabajamos hay evidencias muy potentes. Por ejemplo, también el shiitake, con ensayos clínicos con 650 pacientes, ¿vale? Que reduce los efectos secundarios derivados de la quimioterapia y, por tanto, aumenta la supervivencia de los pacientes. También en cáncer de mama, una evidencia muy potente de una reducción de la probabilidad del cáncer en un 89% en combinación con otras sustancias, ¿vale? Aquí tenéis también las referencias de esta review, que también tiene otros 9.474 casos. Como veis, no es tanto ahora entrar en el estudio en sí, sino en el apoyo científico que hay detrás de todo esto. Que se haya testado en casi 9.500 casos un producto y que se haya visto la evidencia terapéutica y el beneficio terapéutico que tienen, da una tranquilidad y una confianza que la verdad nos viene muy bien a todos los que somos profesionales y que atendemos a agentes con diversas patologías, ¿vale? En otro contexto también a nivel oncológico, el maitake ha demostrado que en este caso, en combinación con la quimioterapia, mejora en un porcentaje muy notable. Ahí veis los distintos síntomas secundarios por la calidad de vida de los pacientes, ¿vale? Por tanto, tenemos una seguridad, una eficacia y un control de todo el proceso que nos garantiza una gran aplicación de micoterapia que, como ya sabéis y como ya conocéis, lo que van a hacer principalmente es mejorar o restaurar el microambiente celular. Y eso es muy importante a nivel fisiológico, porque van a potenciar y van a mejorar las funciones celulares y la recuperación innata del propio organismo con procesos 100% naturales. Pero insisto, tenemos que tener en cuenta que todos estos estudios que hemos visto recién llevan detrás una dosis específica y una concentración específica de componentes bioactivos. Por poner un ejemplo, en alguno de los estudios que hemos visto y en otros que hay publicados a nivel oncológico, se está hablando que la dosis terapéutica mínima que se está aportando a ese tipo de pacientes, vamos a estar hablando de entre 2, 3 o incluso hasta 6 gramos de extracto concentrado, ¿vale? Con su porcentaje en betaglucanos concreto. Por tanto, nosotros siempre nos basamos en los protocolos, en las dosis recomendadas que se están comprobando en los estudios científicos, ¿vale? Entonces, no sirve que para un proceso oncológico como tal vayas a dar una dosis menor a la que pone el estudio en ese mismo contexto, porque no vas a obtener el mismo resultado beneficioso que en el estudio, ¿vale? Siempre vamos a personalizar al máximo, pero si nos basamos ya en este criterio, vamos a tener una eficacia y un avance muchísimo mayor. Y para eso, de aquí que hayamos querido mostraros todo este circuito y todas estas
implicaciones potentes en el campo de la calidad y de la eficacia de los tratamientos, que sea muy, muy determinante el control exhaustivo de la producción, como estamos diciendo desde el principio. Y eso se consigue pues, con innovación en biotecnología, apostando por el bienestar de los pacientes, anteponiendo el beneficio, claro, de los pacientes, antes incluso que el nuestro, porque puede ser mucho más barato producir un producto de mala calidad, pero evidentemente ni va con nosotros, ni es ético, ni creemos en esa cuestión. Nosotros creemos siempre en la excelencia y en la responsabilidad a la hora del tratamiento, porque no hay algo más bonito para un profesional que ayudar a la persona que tenemos delante, que viene a la consulta y que, sabiendo que le estamos otorgando un producto de calidad, va a tener un beneficio muy bueno y va a tener resultados que en otros ámbitos, con otros productos o con otros tratamientos no va a conseguir. Y lo más reconfortante de todo es que funciona muy bien y que mejora y mejoramos la calidad de vida de muchas, muchas personas. Sin más, os agradezco mucho vuestro interés, vuestra atención. Simplemente recordaros que no solo apostamos por la investigación, sino por la educación y nos encanta enseñar, nos encanta mostrar todos los avances que vamos teniendo nosotros particularmente y los nuevos avances que está habiendo en el campo de la micoterapia y la salud. Y invitaros a que si queréis podéis registraros en el área profesional dentro de nuestra web, que es ifasdeterra.com, y vais a poder obtener materiales exclusivos para profesionales. ¿De qué tipo? Pues materiales que estamos generando nosotros de casos clínicos propios que estamos siguiendo. Nos encargamos de recoger esos casos clínicos, de mostrar la evidencia y de recoger todos esos datos para facilitaros lo máximo posible vuestra labor diaria. Entonces, podéis encontrar materiales específicos a través de los cuales nosotros después desarrollamos el vademecum. El vademecum es, como ya sabéis, pues la información recogida de todos los productos, pero no solo eso, sino también una sección específica de protocolos y de aplicación específica de la micoterapia, basados en nuestra experiencia clínica, en las evidencias científicas y en, como estoy diciendo, en la calidad del producto. Porque si somos capaces de garantizar que con una cápsula das tanta dosis de betaglucanos y tanta dosis de terpenos y otras sustancias bioactivas, somos capaces de garantizar el efecto que ese tratamiento va a tener en la aplicación clínica concreta. Y de ahí desarrollamos todos los protocolos. A medida que vamos avanzando, conseguimos mejorar los procesos de extractado y concentración y cada vez vamos logrando que con menos cantidad de producto tengamos una mayor concentración y una mayor eficacia. Y eso es muy difícil de conseguir. Estamos encantados de poder ayudaros, de seguir creciendo juntos y, como digo, os invito a que os conectéis y os registréis en el área profesional, que vais a encontrar webinars, vais a encontrar novedades científicas, el vademecum que estábamos hablando. También tenemos un equipo profesional detrás, biomédico, del que yo estoy aquí como representante y que nos podéis consultar directamente por correo casos clínicos que tengáis, nos podéis solicitar materiales, consultar si tenemos recogidos casos clínicos propios. También estamos abiertos pues, a publicaciones que podamos hacer exclusiva, incluso colaboraciones con los profesionales que queráis seguir recorriendo este camino de la ciencia y de la micoterapia juntas. Y bueno, podéis encontrar muchas más cuestiones concretas en www.ifasdeterra.com. La consulta de cualquier duda que tengáis de esta charla o de casos concretos podéis enviar la consulta @ifasdeterra.com. Recordaros que estamos aquí para ayudaros y espero que esta aplicación y esta presentación pues os sea de gran utilidad a la hora de tomar las decisiones de por qué vía utilizar qué tipo de producto. Y no me queda otra cosa que agradecer este espacio nuevamente a los organizadores. Espero que hayáis disfrutado de esta jornada de micoterapia y que os haya sido de mucha utilidad y muy nutritivo pues todas las conferencias que os hemos ofrecido. Muchas gracias y nos encontramos en las próximas conferencias. Chao.